Pregunta rápida, ¿qué creen que ganaría en un encuentro entre un dragón y un pie? ¿Y me creerían si les digo que el pastel se usó más de una vez para matar un dragón? Hola a todos, mi nombre es Aidan, el más grande mago de todos, en entrenamiento, trayéndoles otra rara anécdota a Dracomaquia, el programa predilecto del canal que a muchos de ustedes les ha encantado. Al menos a esta persona, sea quien sea, parece que le gustó. Así que hoy estaremos analizando un peculiar dato poco conocido sobre dragones europeos. Exactamente como el factor de que muchas veces les gusta la leche, también parecen mostrarse fans de la repostería. Aunque es verdad que generalmente termina muy mal para ellos. Así es, existe más de un mito que menciona que para asesinar al dragón local que amenaza a los pueblerinos, a alguien se le ocurrió la idea de vencerlo utilizando un pie, pastel o postre similar. Un relato muy famoso es el del Knocker de Leominster, ubicado en el condado de Sussex, Inglaterra. El Knocker es verdad que aún no ha tenido su entrada en Dracomaquia, déjenme saber si están interesados. Pero si vieron mi video sobre el Wyrm, podrán tener una idea muy buena de este tipo de dragón. Eran serpentinos de gran tamaño, bastante venenosos y acuáticos, acostumbrando a vivir en estos estanques profundos que recibieron el nombre de agujero Knocker. Es algo común que se les represente con extremidades y por algún motivo a veces les dan alas. Pero nada de eso importa, lo importante es que, como todo dragón, se dedicó a destruir campos enteros de cultivos, devorar el ganado e incluso personas, con alguna que otra doncella en su dieta. Como tal, algo debía de hacerse, y es aquí que diferentes versiones del relato surgen. La que más nos concierne hoy es la historia del granjero Jim Polk, o Pulk. Dicho granjero, cualquiera que haya sido su resolución para querer encargarse de la bestia él mismo, decidió preparar el pastel más enorme que jamás se había cocinado, y endulzarlo con su propio ingrediente secreto. El ingrediente secreto era veneno, mucho veneno. De esta forma, con la trampa ya horneada y lista, necesitó de un carro cinchado por 2 caballos para moverlo. Es normal que en estos relatos el Knocker posea la inteligencia como para dialogar y comprender que Jim le trajo como ofrenda el gigantesco pastel, ante lo cual el dragón acepta gratamente, al devorarlo por completo con carro y caballos incluidos. El pastel fue del agrado del dragón, pero lo que no lo fue el veneno que ahora corría por su sistema. Y con ello, el monstruo del condado cayó muerto, con el muy simplón pero audaz héroe sacando una guadaña para llevar su trofeo al pueblo. Ahora, cargando la cabeza del dragón como si fuera un condenado brujo, la llevó al Six Bells Inn, su primera parada para exponer su logro y celebrarlo con una merecida bebida. Y fue ahí, sentado en la taberna, alabado por todos como un héroe, que Jim tomó un buen trago de cerveza y se pasó la mano por la boca para quitarse la espuma, siendo así que, trágicamente, se pasó por sus labios algo de la sangre nociva del dragón que había manchado su mano, o, según algunas versiones, algo de veneno del pastel. Jim tragó lo suficiente como para morir ahí mismo, con los residentes dedicándole un entierro especial y una enorme lápida llamada Slayer's Slab para conmemorar al héroe del condado. La moraleja de la historia es: lávense las manos después de asesinar un dragón, en serio, no es algo tan difícil de hacer. Y ante todo esto, ¿se pueden imaginar estar celebrando con un auténtico asesino de dragón y que de la nada caiga muerto? Esa es una horrible forma de terminar una fiesta. De cualquier forma, existe otra versión similar a la de Jim Polk, solo que esta vez tratamos con un joven llamado Jim Potok, bien del pueblo de Wick o de Arundel. En esta versión, el alcalde de Arundel ofreció una recompensa a cualquiera que matase al Knocker, nadie siendo tan valiente o estúpido como para tomar el reto. Pero cuando el alcalde duplicó su oferta, Jim Potok dio un paso al frente, con lo cual Jim pidió que le trajesen una olla de hierro Gerd, masas de harina, grandes cantidades de manzanas y suficiente madera como para hacer un fuego de chimenea Gerd en el medio de la plaza. Luego, para sorpresa de todos, cocinó el pudín más grande que jamás se había visto. Así es, en este caso es un pudín, pero los eventos que se desarrollan son un poco diferentes. Jim transportó el pudín en carro hasta donde yacía el Knocker, con su inmenso cuerpo tendido sobre una colina mientras arrancaba árboles con su cola.
Al notar al humano acercándosele sin que en este se mostrase una gota de duda, despertó su curiosidad. El Knocker le habló. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás tú, dragón? ¿Pero qué tienes ahí? Pudín. ¿Pudín? ¿Qué es eso? Solo dale una probada y verás. Y en unos segundos, el dragón devoró el pudín, los caballos y el carro. Al propio Jim casi se lo devoran también, pero evitó ser succionado al aferrarse a un árbol. No estuvo mal, dijo el Knocker lamiendo sus labios. Sin embargo, pronto los efectos de lo que sea que le puso Jim al pudín comenzaron a surgir. El Knocker estaba rodando por el suelo, rugiendo, vomitando y azotando su cola una y otra vez. Jim, mientras tanto, había ido a la taberna por una cerveza, totalmente casual. Cuando volvió, la escena no había cambiado mucho, y ya quedándose sin fuerzas, Jim le dijo lo siguiente. Eso no importa. Mira, tengo una pastilla aquí mismo, que pronto curará eso. ¿Dónde? Dijo el Knocker, inclinando su cabeza hacia adelante. Aquí. Con lo cual, Jim, como un psicópata, sacó un hacha y le cercenó la cabeza. Y digo psicópata porque creo que estaba disfrutando de todo esto, con eso de la pregunta y la respuesta y el timing para el remate. Literalmente, remate. Y a diferencia del otro Jim, este no murió como un zopenco. Vivió sus años y, cuando llegó su momento, fue enterrado bajo Slayer's Love. Por lo que sí, son dos versiones muy similares, que en general podemos tratar como la misma leyenda. Pero, graciosamente, si revisamos otros mitos, podemos encontrar este peculiar plan de usar un pastel repetido en otros casos, tal como en el dragón de Filey Bridge. Filey Bridge es una larga cresta de rocas que se adentra en el mar del norte de Inglaterra, en donde existen diferentes leyendas locales conectadas con estas rocas. Una de estas nos habla de un dragón, que durante la Edad Media se dedicó a repartir pánico y terror entre los lugareños. Pero para su suerte, estos descubrieron el punto débil de la bestia. Pasteles, particularmente un tipo de pastel regional llamado parkin, el cual es muy pegajoso, y acorde a la historiadora local, Kat Wilkie, un día los aldeanos le dieron tanto de este pastel pegajoso que las fauces de la bestia quedaron pegadas, con lo cual la gente aprovechó el momento para matarlo. Quiero creer que le agregaron algo más al pastel para obtener este resultado de pegamento, porque si no, nunca probaré parkin. Otra versión de este mito es que murió ahogado, debido a que cuando el dragón buscó desesperadamente beber agua de mar para poder limpiarse el pastel, bien fue la gente que lo empujó a ahogarse o esto fue obra de un tal Ralph Parkin y su esposa, quienes serían responsables de alimentar al dragón con estos pasteles y luego matarlo, lo cual a su vez explicaría por qué este tipo de postre local recibe el nombre de Parkin. Por último, existe otra versión más cómica que nos habla de un tal Billy Biter, que algunos dicen que este fue tan solo un sobrenombre de Ralph Parkin, pero en realidad no importa. En este relato solo agregan que Billy, al encontrarse con el dragón por primera vez, terminó arrojándole el pastel que tenía en su mano, con el dragón comiéndolo y encantándole tanto el sabor que lo dejó con vida para que fuese a buscarle más. Pero Billy, al explicarle a su esposa lo que había ocurrido, pues esta no le creyó, decidiendo ir ella misma en su lugar para ver al tal dragón. El asunto es que la esposa por algún motivo estaba muy borracha, terminando cayendo en el barranco y el dragón devorándola entera junto con el pastel que sí había traído por algún motivo. Y bueno, el pastel pegajoso se atora en sus dientes, el dragón va a beber agua y el pueblo aprovecha la oportunidad para matarlo. Con lo cual, suena que el pobre Billy nunca se enteró de lo sucedido a su esposa. En lo que todas estas historias se ponen de acuerdo es que Filey Bridge son en realidad los huesos fosilizados de este dragón local, otra víctima de la repostería, y no la última, porque incluso en la Biblia podemos encontrar esta táctica en la historia de Bel y el dragón. Esta historia proviene del Viejo Testamento y la protagoniza Daniel, un hebreo que entra en debate con un rey persa sobre la veracidad de su dios Bel.
Pero Bel no nos concierne. Lo que nos importa es que el rey le presenta a un dragón babilónico en carne y hueso, explicándole a Daniel que esta es una entidad divina a la cual hay que adorar. Ante lo cual Daniel se rehúsa, al alegar que este es tan solo otro dios falso que él mismo puede matar sin el uso de la espada. Ante tan atrevida confianza, el rey acepta el desafío y Daniel hornea una mezcla de brea, grasa y pelaje, haciendo una serie de pastelitos como cupcakes, las cuales el dragón se come y entonces explota. No, en serio, su estómago literalmente revienta y muere, probando que era un dios falso o en lo mínimo un dios muy inflamable. Ahora, se cree que la razón de esta esporádica combustión fue la mezcla entre la brea y el fuego interno del dragón, lo cual es posible. No sabemos con certeza qué tan común era la idea del aliento de fuego del dragón en aquella época, pero sí que existieron casos, como el famoso Leviatán, link en la descripción del video. Y por más choqueante que suene, este tampoco es el único dragón que hacen explotar con estos medios. Tal parece que la historia de Daniel inspiró los relatos de algunos santos cristianos, como Magnus de Fusen, que es a veces descrito utilizando este mismo método explosivo para eliminar a un dragón local. Con lo cual, ningún video de dragones explotando estaría completo sin mencionar la historia del dragón de Wawel. Esta es una famosa leyenda polaca en la cual es verdad que no se utiliza un pastel, pero sí rellenan a una oveja con una mezcla entre azufre y alquitrán, dejando el cebo por la noche directamente en la entrada de la cueva donde dormía el dragón de Wawel. Y por la mañana, ¡boom! Una fuerte explosión despierta a todo el mundo, demostrando que este es un perfecto truco para asesinar dragones. El mismo Alejandro Magno utilizó este método, solo que esta vez se utilizaron vacas o pieles de vacas rellenas con veneno y alquitrán. Y de esta forma existen varias leyendas de diferentes culturas que nos cuentan de héroes asesinando dragones al obligarles a devorar algo que los quema por dentro. Así que el buscar envenenar y supongo que detonar al dragón mediante comida es algo que se encuentra en algún que otro relato, lo cual es comprensible. Utilizar carne envenenada para matar animales depredadores peligrosos es un genuino método que se utiliza desde hace siglos y siglos. La idea de que bestias mitológicas fuesen matadas con los mismos medios no es algo muy alocado. Lo único que habría que responder aquí es ¿por qué pasteles? Bueno, es posible que sea debido a tradiciones griegas. Verán, acorde a la mitología, dragones o serpientes estaban conectados con templos y a veces directamente con dioses. A estos se les debía satisfacer con un tributo, con alimento, el cual debía ser entregado por doncellas vírgenes, y dicho alimento era, así es, pasteles. Pasteles de miel para ser más específico. Ahora, la razón del por qué pasteles es simplemente porque estos se habían vuelto un típico tributo hacia los dioses. De la misma forma como sacrificaban animales, culturas griegas comenzaron a ofrecer en su lugar pasteles, y se cree que a veces a estos se les daba formas más complejas, como el de una fruta o también el de un propio animal. Esto puede que haya sido debido al proceso de preparación de un pastel, que no es fácil, y alimentos son siempre importantes en cualquier civilización, por lo que suena a un buen tributo para ofrecer a divinidades o espíritus, algo que en realidad se ve repetido en muchas diferentes culturas en el mundo. Y como dragones estaban conectados con lo divino, pues sacerdotisas eran de ofrecer pasteles de miel a estas criaturas. Lo cual nos lleva finalmente a lo que puede que sea el uso más antiguo del pastel trampa contra un dragón, y este vino de la mano de la hechicera Medea. Medea era hija del rey de Cólquida y de la ninfa Idia, la cual cayó perdidamente enamorada del héroe Jasón, el cual había llegado a sus tierras en búsqueda del vellocino de oro. Así es, me estoy salteando 90% de una de las historias más épicas de la mitología griega. Y esto es porque lo que nos concierne es que dicho vellocino de oro se encontraba resguardado por el dragón de Cólquida, una bestia serpentina que nunca dormía, el perfecto guardián.
Así que Medea parece que actuaba como la sacerdotisa o doncella virgen que debía de entregarle comida de vez en cuando a este dragón, ya que éste confiaba mucho en ella, siendo por eso que no duda en comer el pastel de miel que ella le trajo ese día, jamás imaginándose que su doncella había mezclado en el pastel hierbas para ponerlo a dormir, siendo así como Jasón puede robar el vellocino de oro. Y este, por cierto, no fue un acto menor. Medea incluso le pide perdón al dragón por lo que acaba de hacer, por haber traicionado su confianza. Al parecer no era poca cosa traicionar una bestia sagrada. Ahora, si tenemos en cuenta todo esto, es fácil de suponer que la historia de Daniel probablemente se conecte con estas tradiciones de alimentar a dragones con pasteles. Y también existe la posibilidad de que haya sido esta historia bíblica el inicio de estas leyendas de dragones siendo derrotados por postres. Aunque, de nuevo, dejando la extravagancia de la comida escogida en estos casos, existe alguna que otra leyenda de dragones siendo derrotados a través del uso de comidas o bebidas, incluyendo dragones de Asia, con lo cual supongo que puedo incluir un último cuento que pareciese que no tiene relación alguna con este relato de Daniel, y que también involucra la pastelería. Esta historia nos lleva a la antigua China, donde un viejo dragón plateado de la lluvia se mostraba muy mezquino y cruel con la pobre gente de Hui, que apenas tenían para darle ofrendas, por lo que el dragón se negaba a traerles lluvias, estando de esta forma destinados a morir de hambruna. El líder del pueblo, Li Lang, se le ocurrió un plan. Gastó todo su dinero para elaborar una serie de pasteles de masa frita, solo que dentro de cada pastel había ocultado un anillo de hierro, uniendo de esta forma cada pastel y anillo, formando una cadena. El viejo dragón, cuando apareció para aceptar el tributo, se tragó los pasteles tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de la trampa hasta que ya era muy tarde. Porque ahora Li Lang, que se había quedado con el extremo de la cadena, se hinchó de esta, la cual se enlazó con firmeza al corazón y al hígado del dragón. Con lo cual no estoy muy seguro si la anatomía de un dragón funciona así, pero el asunto es que con esto lograron someter al dragón, el cual les pidió que lo dejasen libre y de esta forma él prometió que les traería lluvia para siempre, siendo este el relato de cómo un simple pueblo logró someter a un ser celestial. Y hey, este método es un tanto más original que los otros, siendo por eso mismo que dudo de que posea una directa conexión con todo esto que acabamos de hablar. Pero a la vez, también creo que con esta última historia se demuestra que, quieran creerlo o no, el punto débil de un dragón son los pasteles. Y la verdad, no puedo culparlos, hasta se me están viniendo muchos antojos de algo dulce ahora mismo. Así que, antes de ir a la cocina, díganme, ¿por cuál pastel o postre estarían dispuestos a explotar? Déjenme su respuesta allí abajo en los comentarios con el hashtag dragón. Y si tienen una propuesta para un futuro episodio de Dracomaquia, también déjenmelo saber. Espero que hayan disfrutado de este peculiar video. Para la próxima volveremos al clásico análisis de dragones. Muchísimas gracias a todos por mirar. Y como siempre, si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desea formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo a través de Patreon. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.